Seminario Permanente de Música y Género de la Facultad de Música UNAM. Hola, ¿qué tal? Bueno, la organología es una disciplina que se encarga de estudiar a los instrumentos musicales, es decir, su historia, desarrollo a través del tiempo, sus usos, funciones y, por supuesto, su relación con la música. La organología es una disciplina que poco a poco se ha ido consolidando cada vez más. Empezó siendo una especie de ramificación de la musicología que únicamente aportaba información acerca de los instrumentos musicales al servicio de la investigación musical de las partituras, por ejemplo, o del performance musical. Pero con el tiempo, esta disciplina ha encontrado pues, verdaderos nichos de construcción de conocimiento y actualmente hay especialistas enfocados únicamente al estudio de instrumentos musicales, por supuesto sin desapegarse de la investigación musical en general, pero que se enfocan especialmente en los instrumentos como tal. Ahora, ¿qué es la organología como disciplina? ¿A qué me refiero cuando hablo de esto? Esto quiere decir que tiene un método de investigación formal que cuenta con fuentes históricas y con suficientes plataformas para precisamente construir conocimiento en torno a los instrumentos musicales como objetos que responden a un proceso humano de pensamiento que obviamente en este caso tiene que ver con la invención instrumental y con la invención de la música, con la producción del sonido. Por ejemplo, nosotros vemos instrumentos musicales de muchos tipos en nuestro tiempo o incluso los instrumentos históricos y difícilmente nos preguntamos cómo esto llegó a tener esta forma o por qué esto se practica así o en dónde se toca. Entonces es muy interesante saber cuáles han sido estos procesos para cada instrumento, por qué el piano tiene esa forma, por qué los instrumentos de aliento son así, por qué suenan así, por qué son de metal, por ejemplo, o por qué otros son de madera, por qué hay instrumentos de percusión, por qué hay instrumentos que son mucho más populares que otros y otros que no llegaron a trascender hasta nuestros tiempos, que por cierto son muchos miles. Entonces la organología con el tiempo y con estas preguntas y con una base filosófica muy concreta pero a la vez diversa, ha logrado encontrar estos espacios para que diferentes especialistas pues encuentren cómo explicar esto y poder abonar al conocimiento de la música lo que tiene que ver con la invención instrumental. Organología es una palabra muy curiosa porque además nos remite a lo mejor a los órganos, o a lo mejor no tiene en principio nada que ver con la música. Entonces es difícil pensar en la palabra y relacionarla con los instrumentos musicales. Pero bueno, la historia de la palabra es muy interesante y tiene en sí sus particularidades, pero pues ahora lo que es importante saber es que la organología es una disciplina que pues deviene de la musicología y que también es muy útil actualmente para el estudio de las prácticas musicales en general. ¿Qué se le estudia a un instrumento musical? Eso también es muy importante reconocerlo y pues esto nos lleva a saber que la organología sí es pertinente y es una disciplina que se practica en muchos lugares, en muchos países. Los instrumentos musicales, como decíamos antes, pues son objetos que han tenido su propio desarrollo a través de la historia, que responden al ingenio humano que es enorme. Imagínense la cantidad de instrumentos musicales que se han inventado a través de la historia. Y pues esto también tiene mucho que ver con lo que la gente piensa de la música. Es decir, qué significa la música para un grupo de personas, qué ha significado a través del tiempo para un mismo lugar y cómo han cambiado las tradiciones en función a cómo escuchan, a qué entienden por sonido, a qué entienden por música. Y todo esto pues ha resultado en que los instrumentos hayan sido tan distintos y que se toquen de una u otra manera, que se hagan de diferentes materiales que generalmente pues son materiales y técnicas endémicas del lugar en donde se construyen estos instrumentos. Entonces es muy interesante saber todo esto cuando se ven los objetos y puedes estudiar incluso a veces las huellas de uso, los tipos de maderas, los tipos de metal, los recubrimientos, las técnicas, las herramientas con las que fueron fabricados.
Y bueno, muchas cosas que dependen también de las preguntas de investigación que tenga cada especialista y por supuesto de lo que se quiera encontrar de tal instrumento. La organología pues es una disciplina que actualmente también tiene programas de estudio muy enfocados a casos particulares de instrumentos en todo el mundo. Por ejemplo, actualmente pues hay maestrías y doctorados solo de organología en diversos países de Europa y hay especialistas que encuentran como fuente de trabajo los museos, las colecciones, los institutos, las academias, las escuelas, los conservatorios. Entonces hay una gran posibilidad de dedicarse a la organología si es que te decides hacerlo. En cuanto a la participación de las mujeres en la disciplina de la organología, la verdad es que me enorgullece mucho decir que hay muchas mujeres que actualmente no solo practican la organología, sino que están abriendo nichos y puertas nuevas hacia la investigación. Estas mujeres conviven junto con hombres en la creación de espacios que además actualmente están permitiendo que se consolide la disciplina como tal. Me gustaría hablarles un poquito también acerca de qué tipo de perfil tiene un organólogo, que eso no lo habíamos hablado, que es pues justo la persona que practica la organología, y hay una gran variedad de posibilidades, es decir, los organólogos o la gente que hace organología tiene muchos perfiles. Por ejemplo, hay gente que se dedica en primer lugar a la construcción de cualquier tipo de instrumento, pueden ser lauderos de instrumentos de cuerda pulsada, frotada, pueden ser constructores de pianos, constructores de clavecines, de instrumentos de viento, y eventualmente estos especialistas encuentran que pues, la propia práctica de construcción les exige cierto tipo de investigación para conocer más acerca de las técnicas que necesitan para pues, poder fabricar un tipo de instrumento, y entonces se ponen a hacer un poquito de investigación histórica y resulta que esto ya se formaliza en algún momento y se vuelve un estudio organológico, o sea, un estudio formal de las variantes de ese tipo de instrumento a través del tiempo, de cómo ha cambiado en cuanto a sus materiales, tecnología, etcétera. Esa es una posibilidad. También hay muchos organólogos que son músicos y que por el interés que tienen hacia su instrumento se pues enfocan a una investigación histórica o tecnológica específica que los ayuda a conocer más sobre dicho instrumento y pues se vuelven especialistas en esto. Y así hay un sinfín de posibilidades que nos pueden aproximar a los estudios organológicos formales. ¿En dónde trabajan estas personas? Pues les decía, por ejemplo, en museos. Muchos de estos son curadores de colecciones, conservadores. Yo quisiera platicarles en ese sentido un poco mi caso. Yo soy conservadora restauradora que pues tuvo una formación de conservación restauración general en la Escuela Nacional de Restauración y con el tiempo me especialicé en la restauración, conservación de instrumentos musicales. Eso me llevó a tener un interés muy particular en el desarrollo de los instrumentos, en sus formas de ejecución, sus materiales, técnicas, y después continué mis estudios en historia y así fue que consideré la posibilidad de enfocarme al estudio solo de los instrumentos, por supuesto sin desapegarme de la historia de la música. Esto es muy importante, la organología es una especialidad que cada vez tiene mucho más auge y es mucho más pertinente para estudios de musicología, por ejemplo, o de historia de la música en general, ¿no? La organología aporta mucha información no solamente sobre la materialidad del instrumento o la acústica o el sonido de un instrumento en especial, sino que también a través del estudio de los instrumentos podemos conocer formas de pensamiento de algún tipo, de algún grupo, gracias a un avance tecnológico, gracias a la adecuación de ciertas técnicas que antes estaban ausentes en un tipo de instrumento y que después se adecuaron. Entonces, la organología definitivamente es un complemento para la musicología, para la historia, y pues afortunadamente hay muchas mujeres practicando esto, y las mujeres también han tenido una gran presencia, no solo en la práctica como tal de la organología, sino en su divulgación y también en que pues,
las niñas y las jóvenes que se dedican a la práctica instrumental, que en algún momento dicen, bueno, ¿y qué más voy a hacer con mi instrumento? Es decir, a mí me gusta mucho tocar, me interesa saber qué pasó con mi instrumento como para que haya llegado a ser lo que es hoy. Y entonces esas pequeñas preguntas que parecen muy simples, después llegan a ser profundas y llegan a tener un espacio muy claro en estos espacios, en estos nichos de conocimiento, de construcción de conocimiento de los que les hablé, como es la historia, como es la investigación musical. Y pues hay muchas niñas y jóvenes que en estos momentos se encuentran buscando posibilidades para poder crear, para poder imaginar nuevas cosas para su disciplina. Y la organología definitivamente ofrece esto. Es una disciplina joven, es decir, pues actualmente hay, es, en relación a los especialistas que se dedican a la musicología, por ejemplo, a la historia de la música, pues la cantidad de investigadores e investigadoras es menor, pero precisamente por eso hay muchísimas cosas por resolver, muchas cosas que desarrollar y por supuesto las mujeres tienen una posibilidad enorme de poder pues participar en estos lugares y de poder aportar con sus ideas desde muy jóvenes o pensando en las investigadoras consolidadas, pues de poder usar la organología como un medio para trabajar y para crear proyectos y para darle más difusión a la investigación musical.